Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emanuel Kersinich, para que conste en el registro del video del canal. Este, Bienvenidos a esta clase fuera de cronograma, como les decía, donde básicamente vamos a desarrollar dos casos que en algún momento fueron dos casos de examen, ¿sí? Particularmente relacionados con contabilidad agrícola y con contabilidad de ganadería. Con lo cual es bastante importante hacer esto para poder repasar los diferentes conceptos que nos son de bastante utilidad a la hora de medir los activos biológicos, ¿no? No se olviden que cuando hablamos de NIC 41 y les agrego, ¿no? Por extensión de los párrafos 30 al párrafo 33, del párrafo 30 al 33, eh, se acopla todos los conceptos de la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Entonces, sabemos que exclusivamente la norma dice que las plantas productoras se miden por eh, NIC 16, ¿sí? Todo el resto de los activos biológicos se mide por NIC 41 y particularmente el caso de los párrafos 30 y 33 es para donde no hay mercado activo. ¿Está bien? Entonces, el primer caso, el primer caso que les compartí se llama Productor STE y es un establecimiento dedicado a la agricultura que cierra su ejercicio anual el 30 de septiembre de cada año, ¿no? En este caso en el 2024. Su patrimonio al inicio es de cheques por 1.500.000, semillas de trigo por 470.000, fertilizantes por 430.000, agroquímicos por 100.000 y un campo valuado en 17.500.000. Y después el enunciado nos da qué es lo que va pasando en los diferentes meses eh, que componen el año, ¿no? Hasta el mes de septiembre, que es donde efectivamente cierra su ejercicio. Nos dice qué pasa en febrero, qué pasa en abril, qué pasa en junio, qué pasa en septiembre. Eh, y nos agrega, ¿sí? Nos dice, realice todas las registraciones necesarias en forma tal de reconocer los resultados de la producción agropecuaria y por tenencia conforme a la NIC 41 barra, le agregaría yo, la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Igualmente esto de la NIC 16, qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice la NIC 41? Lo que dice la NIC 41 es que cuando no hay un mercado activo, ¿sí? Hay que utilizar el método del costo de la NIC 16. Eso es lo que dice. No dice demasiado más. El método del costo por fuera de la NIC 16 ya lo hemos visto cuando hemos visto los otros casos prácticos, con lo cual sabemos en qué va el método del costo. El método del costo, dice la norma, es costo menos depreciaciones, ¿no? Así que lo primero que me gusta hacer a mí cuando arranco con un ejercicio de esto es registrar el punto de partida de donde yo estoy saliendo. Sí, a mí me parece muy importante poder ver contablemente de dónde salgo, para ver después cómo es el comportamiento de estas cuentas. Obviamente, si tengo la información, puede pasar que en un caso no tenga la información, porque hay enunciados que no tienen la información para hacer el asiento de apertura. Pero si yo tengo un punto de partida, está bueno que lo registre. Eso es lo primero que ustedes van a ver que yo hago. Siempre lo primero que hago es esto. Eh, Hay un Excel acá que tengo que cerrar, que me quedó mal. Ahí está. Lo primero que yo hago es partir precisamente de eso, ¿no? Del punto de partida, que es un asiento de apertura. ¿Sí? Obviamente esto me permite de un pantallazo ver de dónde salgo, ¿no? ¿Cuál es mi punto de inicio contablemente? Entonces no hago otra cosa que reflejar lo que ya les mencioné, ¿no? Tengo valores a depositar,
semillas de trigo, fertilizantes, agroquímicos y un campo. Todo eso me da un capital de 20 millones, que por ahí es el dato más irrelevante en este caso. Seguido a eso, el enunciado nos cuenta qué es lo que pasa en febrero. ¿Sí? Esto también es una cuestión sencilla. Dice, en febrero, utilizando todas las semillas, cultiva el trigo abonando 270.000 por laboreo. Es decir, el laboreo es todo, como ya vimos en algún momento, todas las tareas manuales de siembra, ¿no? Incluido el costo social. Entonces, aplicamos todas las semillas de trigo que tenemos acá, ¿sí? Y además abonamos las tareas de laboreo. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Y como ustedes ya hicimos en un primer ejercicio donde todo esto lo abonábamos, lo activábamos y después constituíamos la cementera y dábamos de baja esos gastos activados y se los incorporábamos a la cementera, ahora ya no hacemos ese paso, o por lo menos no está mal que lo hagan si lo quieren hacer, pero está bien si ustedes omiten esa situación y directamente registran, ¿sí?, el alta de la cementera contra estas dos cuestiones que les estoy diciendo. Todas las semillas de trigo y las tareas de laboreo directamente con los valores a depositar, que es con que los pagan. A ver, uso valores a depositar porque no tengo otro medio de pago. No tengo dinero disponible en el banco y no tengo caja, solo tengo valores a depositar, con lo cual entrego cheques de tercero. En la actividad agropecuaria, agrícola, perdón, en materia internacional, es muy habitual contar con valores diferidos, ¿sí? Por un tema de estacionalidad, ¿sí? En general, lo que se hace es chequear, 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 chequear. Todo el mundo chequea, se chequean entre sí hasta el día de la cosecha, donde todos pueden cobrar. Porque hasta que la cosecha no se efectiviza, no se disponen de fondos. Entonces, durante un lapso de varios meses estacionales, chequean. Entonces anda mucho valor a depositar dando vuelta. Por eso me pareció importante traer esto de los valores a depositar, que fue como lo armé. Lo siguiente del caso, en el mes de abril, se aplican los fertilizantes y los agroquímicos. Bueno, los fertilizantes están aquí y los agroquímicos están aquí, con lo cual no habría ningún problema en activarle esto a la cementera, ¿verdad? Eh, simplemente en el mes de abril tendría que hacer cementera a fertilizantes y agroquímicos por esos importes. ¿Está bien? Activar a la cementera ambos importes. ¿Qué pasa seguidamente? Seguidamente, dice, en el mes de junio se cosecha. Ya cuando leo se cosecha, obviamente gastando 110.000 en gastos de cosecha, y por los montos, estimo que pensé esto en dólares, ¿no? Pero bueno, se cosechan 110.000, la unidad de moneda no sé si es relevante en este caso. Eh, y cuando ya escucho cosecha, digo, tengo que medir bien la sementera porque la voy a matar, ¿sí? Es decir, si la voy a cosechar, voy a cercenar sus procesos vitales, como estamos acostumbrados a decirlo. Entonces, tengo que medir y dejar medida bien la cementera a ese momento, es decir, traerla y dejarla correctamente evaluada, es decir, determinar el resultado por tenencia, que me generó esa cementera desde su origen hasta este momento. Entonces, sabiendo eso, sí emprendo la lectura para ver si puedo detectar cómo calcular el resultado por tenencia si tengo la información. Si no tengo la información, no calcularé resultados por tenencia. El rinde de las hectáreas, ¿no?, es de 200 toneladas a un valor de 50.000 pesos la tonelada. Eh, Semillas, fertilizantes y agroquímicos
se han incrementado en un 10% y los gastos comerciales ascienden al 15%. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa para lo que les acabo de decir, que es lo primero que debo hacer antes de cosechar la sementera, es esto, es identificar esto. Que las semillas, fertilizantes y agroquímicos han tenido un incremento del 10%. ¿No? Eso yo lo hice de la siguiente forma. Tengo un cuadrito por acá, que debe ser este, ¿sí? Resultados por tenencia por medir a costos de reposición. Semillas, 470, son estas semillas que agregué. Fertilizantes, 430, son estos fertilizantes que agregué. Y agroquímicos, 100, son estos 100 de fertilizantes que agregué. Todo eso suma 1.000.000. ¿Sí? Si se ha incrementado en un 10%, bueno, se ha incrementado en 100.000, con lo cual mi resultado por tenencia, por medir a costo de reposición, no va a ser otro que 100.000. Eh, Cementera a resultado por tenencia costo de reposición. Y ahora sí podemos decir que tenemos la cementera correctamente valuada, ¿no? Ustedes fíjense que si esto yo se los mostrara, o se les diera la solución, o mostrara este video después de haberles dado el caso adicional, ustedes fácilmente podrían decir qué fácil que es, ¿no? Porque parece fácil. ¿Sí? Pero muchos de ustedes me han mandado consultas sobre este tema y hemos podido lograr, o siento yo que logramos, ese proceso de aprendizaje, aprendizaje del primer error. ¿Sí? Porque, les digo, cuando uno lo explica, parece sencillo, pero cuando uno se sienta a hacerlo, no es tan sencillo como cuando uno lo explica. Entonces, y eso quédense tranquilo que yo lo sé. Con lo cual siento que con varios de ustedes, porque han sido un montón los que me han escrito por este tema y por otros, eh, siento que hemos logrado ese aprendizaje desde trabajarlo y equivocarnos, trabajarlo y equivocarnos, trabajarlo y equivocarnos. ¿Para qué? Para llegar al examen y tratar de no equivocarnos, ¿está bien? Bien, entonces tenemos bien medida la cementera y corresponde reconocer los gastos de cosecha. ¿Sí? Vamos a revisar el enunciado por las dudas. Los gastos de cosecha son de 110.000. Bueno, esto es un asiento también sencillo. Yo no le asigno mucho valor a estos asientos que ya son viejos conocidos, ¿no? O sea, sabemos que el gasto de cosecha viene acá para después ser imputado contra el costo y que obviamente lo único que tenemos para pagar son valores a depositar y que lo vamos a pagar de esa forma, ¿está bien? Ahora veo que hay algunas consultas en el foro. Ahora voy a hacer un espacio para las consultas, ¿no? Eh, Ahora cuando cerremos la idea del ingreso de la producción, previo a seguir con después el proceso de venta y demás. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ahora cuando hagamos la pausa, para si no nos queda distorsionado. ¿Sí? Anótala Bueno, y ahora, perfecto. ahora hacemos todas las consultas juntas porque tengo varias. Eh, Bien, entonces, y síganme con esto que es muy importante, por eso no quiero cortar. Teniendo la cementera ya medida previo a la cosecha, habiendo determinado y pagado y imputado los gastos de cosecha, contablemente, procedemos a la cosecha. ¿Sí? ¿De qué forma vamos a proceder a la cosecha? Bueno, voy a bajar un poquito. El asiento de cosecha es el siguiente. Vamos a verlo. ¿Sí? Tenemos el trigo. Vimos que el trigo son, según el enunciado, vamos a venir a leer a ver cómo se compone ese trigo. Dice que el rinde fueron de 200 toneladas, con un valor de 50.000 y tiene gastos comerciales por el 15%.
Entonces, bueno, a ver, ¿quién me puede decir o quién puede sumar cuánto sería el trigo? ¿Cómo llegamos a los 8.500.000? A los 50.000 Bien. pesos por tonelada, le tenés que restar los gastos de comercialización y multiplicarlos por las 200 toneladas que cosechaste. O sea, medirlo a valor razonable. Es decir, a ver, para que lo hagamos juntos, ¿sí? Vamos a hacer esto, permiso. Vamos a tener que a nuestros 200 toneladas de rinde por los 50.000 que vale por 0,85. ¿Esa cuenta hicieron? Sí, 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 profe. profe. Más 200 por 50.000 por 0,85 o aplicando el 15% menos. ¿Está bien? Ahí llegamos a los 8.500.000, que no es otra cosa que el producto agrícola medido a valor razonable. ¿Sí? Que es como nosotros lo tenemos que medir según la NIC 41. El activo biológico, el producto agrícola, se mide a valor razonable. Después habrá gastos de traslado, después habrá un montón de otras cosas si quieren que le podamos o no agregar. Pero en principio esto. Y contra esto, eh, damos de baja la cementera, que este 1.370.000 no es otra cosa que la mayorización de todas las cementeras. A ver si las tengo sumadas. Sí, acá. De todas esas cementeras, las dos activaciones que tuvimos, más el incremento por medir la costo de reposición. Le imputamos los gastos de cosecha y determinamos el resultado de la producción agropecuaria. ¿Esto lo podemos hacer en dos asientos, uno de ingreso y otro de costos? Sí, ya lo vimos también. Pero para ahorrar tiempo, acá lo hacemos así. Si ustedes lo hacen en dos asientos o en tres asientos, porque después tienen que refundir el ingreso y el costo para determinar el resultado, va a ser lo mismo, va a valer lo mismo que este asiento. Y ustedes lo hacen como ustedes quieran. ¿Está bien? Bien, ahora sí, vamos a ir con las consultas. Hasta acá, antes de seguir avanzando con esto, aguarden un segundito. Tengo una consulta de Eliana que dice si los costos de laboreo no los tomo en cuenta y entiendo que para calcular el resultado por tenencia. La verdad que sí los debería tomar en cuenta si tuviera el dato de que aumentaron o no. Como no me habla de aumento de costo de laboreo, solamente incremento los costos que aumentaron, que según el enunciado fueron, aquí voy a correr esto porque no veo nada, semillas, fertilizantes y agroquímicos, ¿sí? Obviamente, si me dijera que además los costos de laboreo se incrementaron, también los debería incrementar. O si disminuyeron. Puede ser que algunos hayan subido y otros hayan bajado, ¿no? Yo, para hacerlo sencillo, en este caso de examen, lo aumenté todo un 10% como para que no tengan que hacer cuentas y tener números que van y vienen por todos lados. ¿Sí? Profe, con respecto a ese comentario, Sí. si yo considero el laboreo, tanto para calcular el valor histórico como el valor corriente, estaría mal, porque está bien, va a cambiar un poquito el total de la cementera, pero no le aumentaría nada, solamente le agregaría ahí el laboreo, sería el concepto de laboreo. En realidad vos tendrías que hacer lo siguiente, para hacerlo, ¿no? Vos tendrías que hacer lo siguiente. Vos tendrías que acá agregar laboreo. Sí, Ayúdame y decime cuánto fue el laboreo. 270. 270. Gracias. Entonces, este fue el laboreo, ¿no? Y a vos Sí, te están diciendo, olvídate de esto, ¿sí? Que este aumentó un 10, sí, que este aumentó un 10 y que este aumentó un 10. Y este aumentó nada, nada, sí, nada. 270. Con lo cual, este por este, ¿sí?
deberíamos llegar a lo mismo por ser una cuestión matemática. Uy, me está tapando toda la cosa que tengo acá. Me está tapando el simbolito de la suma que está acá arriba. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Yo debería llegar a esto. Y De igual ahora... manera, profe, un paréntesis, ¿no? Porque ahí cuando me Pero senté a espera, no, espera realizar que el lo termino, ejercicio, espera que lo termino de hacer el planteo que vos dijiste. Entonces hago este menos este y llego al mismo resultado por tenencia. ¿Considera o no considera el laboreo, sí? pero a mí me confundió la parte de la semilla. Yo tomé en cuenta los gastos comerciales del 15%. ¿Por qué? Si las semillas esas están para ser aplicadas a la cementera y se miden a costo de reposición, no a valor razonable, a Y valor pero rentable. cuando yo me puse a pensar esto Vos estás en mi mezclando costo cabeza, de ¿no? reposición con valor razonable. Ok, claro. Porque o sea, yo me puse en el lugar y dije, si yo voy a comprar semilla, tengo gastos. Y lo sumé. Sí, 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 tal cual. Igual no era el. Tenía los gastos comerciales para el valor razonable, no tenías gastos de compra. Bien, bien. ¿Sí? Ay, ese fue mi error. Listo, profe. Quería saber eso. Bien. Hay otra Eliana que dice, yo en esa parte considero el laboreo porque también pensé que iba todo en la cementera. Bien, si consideraste el laboreo deberías haber llegado, como acabamos de ver, al mismo número. Eh, y acá alguien dice que aumentaron solo las semillas, fertilizantes y no el laboreo. Bueno, está, eso ya quedó claro el tema. Bien, alguien estaba levantando la mano por ahí y ahora se me fue. No sé quién quiere hacer una pregunta. Había sido yo y me había pasado algo parecido. Había pensado, bueno, al momento de evaluar ese aumento el incremento del 10%, también pensé en un costo de compra, pero como no lo tenía y dije, bueno, no, no es relevante, tomé como que era un gasto comercial y no lo tenía que tener en cuenta. Pero me había pasado eso y digo, y si me hubiese dado el costo de compra, lo hubiese tenido que tener en cuenta, esa era la duda que tenía. Si hubieses tenido el costo de compra, a ver, si hubieses tenido el costo de compra, hubieses tenido que también tener el precio de compra a ese momento Claro, y no lo tenías. no lo tenía, pero igual lo descarté, o sea, fue la primera duda que tuve cuando me senté a hacerlo y después me fue porque digo, no, tengo que seguir igual. ¿Está bien? Bárbaro, perfecto. ¿Qué otra consulta? Alguien había levantado la mano en un muchacho, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una pregunta un poquito, no sé si tal vez no es importante, pero cuando yo me senté a hacer Todas las preguntas son importantes. bueno, porque yo me puse a pensar eh, sobre el campo, ¿no? Yo sé que la tierra también por ahí forma parte, si bien en este caso lo entendí como que el campo, como es mío, como yo lo tomé como que es mío, entonces por eso no lo tengo en cuenta en la cementera. El, Sería ca- como diferente a la lujanense que tuvo que alquilar. el campo es tuyo, efectivamente, y no lo considerás, no forma parte de la Claro, cementera porque una vez que la cementera se muere, el campo queda. ¿Sí? Lo que se exacto. discute en este caso es si corresponde o no depreciar, independientemente de lo que diga la norma, ¿no? Sentido común, si Claro, corresponde o no depreciar la tierra, y en el caso de que vos depreciaras la tierra, esa depreciación sí iría como parte del costo de la cementera, ¿no? claro. Bueno, gracias, profe. Y otra duda previo a seguir con lo que viene después, que es la parte más fácil que en general todos hacen bien. Sigamos con lo que viene después, así avanzamos. Seguidamente a esto, en el mes de agosto, dice, se venden 150 toneladas de trigo a 51.000 pesos la tonelada y los gastos comerciales son del 15%.
¿no? Lo primero que yo tengo que analizar, así cuando les dije, lo primero que tengo que analizar cuando me dicen cosecha, lo primero que tengo que analizar cuando me dicen venta es el cálculo de los resultados por tenencias por medida valor razonable que me genera el producto agrícola. ¿Sí? Porque muchos arrancan a hacer la venta y se comen el resultado por tenencia por medida valor razonable, que es importante. ¿Está bien? Entonces, previo a la venta, lo primero que tengo que hacer es calcular el resultado por tenencia por medida valor razonable. Y vamos a utilizar el mismo criterio que utilizamos, que recién ustedes me dijeron que utilizaron, para evaluar el trigo en este momento. Entonces sería algo más o menos así, ¿sí? El resultado por tenencia por medida de valor razonable es las 200 toneladas que tengo por la diferencia de precio menos los gastos comerciales, ¿sí? Lo pueden hacer así o pueden hacer las dos comparativas y restarlos, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Con lo cual, el resultado por tenencia me da 170.000 en este momento. Y esto sí me habilita a realizar la venta o registrar la venta. ¿En qué va la venta? La venta va en 150 toneladas que vendo a 51.000 y tenemos los gastos comerciales para poder hacer esta comprobación de venta menos gasto menos costo, que en definitiva nos hace ver si tenemos toda la contabilidad bien valuada. Esto debería darse. Entonces, bien, vamos a ver el asiento de venta, el asiento de costo y el de gastos comerciales, que son los siguientes. La venta, ¿cómo la calculamos? La venta son las 150 toneladas, acá lo vemos, por el precio de venta. Acá no es valuación, acá es precio de venta, ¿sí? Ahora bien, el costo, la baja del trigo vía costo, sí está dado por, fíjense, la cantidad de trigo que tengo remedido a la fecha en que lo vendo, agosto, es decir, el trigo de origen más el incremento de valor por resultado por tenencia, por el 0,75. ¿Sí? Porque en definitiva, si yo tenía 200 toneladas y vendí 150, vendí el 75% de mi stock. Con lo cual, de todo lo que yo tenía, vendo el 75%, lo multiplico por 0,75, me da el trigo que tiene que salir. ¿Está bien? Y los gastos comerciales no son otros que el precio de venta por el 15%. ¿Está bien? Precio de venta, acá ustedes lo ven, multiplicado por el 15%. Si ustedes hacen el costo más los gastos, me da 7,650 contra 7,650, que es lo que es correcto. Y fíjense que no lo hice por diferencia, sino que lo calculé de hacer la cantidad de toneladas que vendí por su precio de venta. El costo lo hice descargando inventario. El trigo al inicio más el trigo remedido previo a la venta por el 75%. Y los gastos comerciales, el precio de venta por el 15%, que es lo que me está diciendo el enunciado de Lekers. Con lo cual, nada está calculado por diferencia, sino que cada uno he tomado diferentes variables de la contabilidad y todas ellas terminaron cerrando. Y previamente lo que nos queda es decir, bueno, tengo que medir la sementera al cierre, que ver lo que pasa en septiembre, ¿no? Que en septiembre, ustedes verán, hay varias cosas. Vamos a ver. En septiembre siembra soja, ya después de haber cosechado y haber hecho su primer venta, gastando 250.000 en semillas de soja y 250.000 por labor. El asesor o el ingeniero agrónomo prevé que el rinde será de 50 toneladas en marzo del 2025, o sea, posterior.
El valor de cotización aplicable es de 75.000, con lo cual no le di una caterva de valores para que ustedes puedan determinar cuál es el que van a aplicar, sino que les di el valor directamente que tienen que aplicar, la tasa de interés mensual, y ustedes saben que de septiembre a marzo hay 6 meses, con lo cual y tienen la razón de tiempo, tienen todos los datos para poder hacer esta fórmula en sus calculadoras. ¿Sí? No tengo los datos, partamos de una base, si estoy al cierre. Primero, para sacármelo de encima, lo que tendría que hacer es evaluar el producto agrícola, ¿no? Las 50 toneladas que me quedan del producto agrícola. No tengo diferencias, no tengo el precio de referencia, con lo cual no hago nada, porque no me dan el dato. Si me dieran el dato, bueno, hasta podría llegar a calcular el resultado por tenencia por medir mis tenencias de 50 toneladas de trigo, había dicho, ¿no? Ya me olvidé. Sí, de trigo al cierre, pero no tengo el dato. Con lo cual, procedo con esta nueva cementera que me agrega. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es registrar las erogaciones. Ay, hice cualquier cosa, perdón. Ahí está. Registrar las erogaciones. Cementera a banco. ¿Por qué uso banco? Porque acá cobré un montón de plata, con lo cual estoy habilitado a usar el banco. ¿Puedo usar valores a depositar? No sé si puedo usar valores a depositar, qué sé yo. Tenía 1.500.000. Gasté 270, después gasté 110. Creo que si no me equivoco podría usar valores a depositar. Pero usé banco. ¿Por qué? Porque tengo banco. Cobré, entonces tengo un stock en banco para poder pagar con banco. ¿Sí? Estas cosas tienen que ser coherentes. Si los saldos me dan, obviamente que hubiese podido usar valores a depositar. ¿Qué no hubiese podido utilizar caja? Porque no tengo caja. No cobré con caja. Si yo hubiese cobrado con caja, podría usar caja. ¿Sí? Y lo que queda es armar el flujo de fondos, como ya lo vimos, no se compliquen con el flujo de fondos, va a ser lo más sencillo posible en el caso de que tuvieran que hacerlo y con las premisas que vimos. ¿Sí? El único gasto que tengo es cuánto va a valer mi rinde. Tengo un rinde de 50 toneladas que van a valer 75.000. ¿Sí? Por 1 más la tasa, elevado a la sexta, me da 3.140.000. Le resto el valor contable, o mejor dicho, el valor en libros, de la cementera, y determino el resultado de la producción agropecuaria a ese momento. Y ustedes me dirán, bueno, pero tengo que restarle los gastos comerciales. Bueno, yo mandé un mail para que todos estén en sintonía con esto. Yo mandé un mail diciendo que íbamos a tomar por criterio, restarle, porque acá solamente tomé ingresos, restarle los gastos comerciales y restarle los gastos de cosecha si los tuviera. Acá no los tenemos, pero si los tuvieran, le restan todo, ¿sí? Y ese es el criterio que vamos a tomar conforme les mandé en un correo. Así que eso anótenselo para que lo tengan presente. Y la registración de esto es cementera, dejando bien valuada la cementera, a resultado de la producción agropecuaria. El resultado de la producción agropecuaria surge de acá, y la cementera nos tiene que quedar valuada por el flujo de fondos descontado, ¿sí? Un dato de entrada de nivel 2, si no me equivoco, entre el nivel 2 y el nivel 3, ahí hay un gris. Eh, la cementera, obviamente, nos queda bien valuada. Y esto es todo. Esto es todo lo que esperaba eh, de este caso. ¿Sí? Eh, obviamente, sin la explicación, sin toda la parte de consultas y sin demorarnos a explicar conceptos, el que tiene la práctica, este es un caso que debería llevar 20 minutos, como mucho. ¿Está bien? Nosotros con la explicación, con las preguntas y demás, nos fuimos al doble de tiempo. Bien. Preguntas hasta acá, creo que tengo una en el foro.
Bueno, en el foro, Ignacio pregunta por qué se eleva la sexta. Bien, esto es lo que está preguntando Ignacio. Espera, pues. Lo que está preguntando Ignacio es por qué le vamos a la sexta, y esto es por un tema del enunciado. El enunciado dice que el asesor agrónomo prevé un rinde de 50 toneladas en marzo del 2025 y nosotros estamos parados en septiembre del 2024. Con lo cual, contemos que no es una cuestión menor esta de contar. Yo ayer en clase de repaso y consulta se los dije a los chicos de Luján, no subestimen hacer cálculos en el aire, cuenten. Y lo mejor para contar es hacer lo siguiente: octubre, noviembre, diciembre, ahí vamos tres; enero, febrero y marzo, ahí vamos seis. ¿Está bien? Por eso es que le vamos a la sexta. Y tenemos una tasa mensual, por lo cual no tenemos que hacer ninguna conversión de tasa, que ustedes ya deberían hacer, ya deberían saber. Estimo que todos hicieron matemática financiera y administración económico-financiera. Con lo cual, pero bueno, no es la idea que hagan conversión de tasa. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Le, ¿Fuera del foro? le puedo realizar una consulta, profe? Sí, por favor. ¿Quedaría bien o no si pongo cementera 500.000 a siembra 250 a laboreo 250? Porque yo creo que cometí el error ahí que puse así y no puse cementera a banco. Yo no te lo consideraría mal, pero Ok, me iría a fijar si en algún momento activaste la cementera, activaste el laboreo y la siembra, ¿no? perfecto. Porque vos siempre que descargas algo por el haber, tenés que tenerlo en el debe. ¿Sí? Fíjate que yo Sí, puse banco, como les decía recién, porque tengo banco en el debe. ¿Está bien? Yo tengo banco en el debe, generé banco en el debe, entonces puedo descargar banco en el haber. Si yo no hubiese generado banco en el debe, yo acá tendría que haber usado valores a depositar, que sí tengo en el debe. Y si no tuviera valores a depositar, ¿qué pongo ahí? Un pasivo, proveedores. ¿Está bien? Pero siempre tiene que haber lógica entre el debe y el haber. Si vos sacás, descargás el laboreo y la siembra, ¿está bien? Yo me iría a fijar que lo tengas en algún momento del pasado en el debe, que lo hayas Ah, activado. perfecto. ¿Está bien? Pero no Sí, estaría sí, mal entendí, eso. profe. En vez de hacerlo en un paso, lo haces en dos. ¿Qué otra consulta? Profesor, en el asiento que usted puso trigo, a cementera, gastos de cosecha, resultado de la producción agrícola, Acá. yo cuando le hice sola puse, bueno, gastos de cosecha, a valores a depositar, trigo a resultado por tenencia, costo de reposición, trigo a ingreso de la producción y costo de la producción a trigo. ¿Está bien o Pará, trigo hice ingreso todo de un la producción. mareo? Trigo a ingreso de la producción es correcto. Sí, ¿Sí? los números me dieron bien. Perfecto. Pero ojo con las cuentas, porque trigo ingreso a la producción es correcto. La otra Sí. es costo a cementera gastos de cosecha. No, después puse costo de la producción a trigo. No, porque ese es este asiento, donde vos descargás el trigo, o sea, el trigo se te va de tu contabilidad. Y vos ahí lo Sí. que estás registrando es la cosecha, no la venta. Ah, ¿Sí? listo. Sí, sí, ¿Está ahí bien? entendí. Sí, sí. Gracias, Simplemente profe. tendrías que hacer esto. Sí, es mucho más fácil. A ingreso de la producción, ¿sí? Y acá costo de la producción, a estas dos cosas, y obviamente vas a tener que hacer dos líneas más acá, donde tengas ingreso de la producción a costo de la producción. Eso, ¿sí? Pero eliminás, Sí, porque sí. ¿qué pasa? ¿Por qué no haces esto? Porque este A se te va con este IP se te va con este IP. ¿Está bien? Este IP se te va con este IP. Si encontrara dónde se me va, acá. ¿Sí? Y este CP se te va con este CP, con lo cual es redundante. Por eso te termina quedando esto. Pero lo puedes hacer de la otra forma. Gracias, profe. Bien, ¿qué otra duda antes de pasar al siguiente caso? Que a ver, este caso es el más largo con el que se van a encontrar siempre, ¿no? Si viene
en el examen, un caso de agricultura, es el caso más largo que se van a encontrar, porque tienen que constituir la sementera, determinar los resultados a costo de reposición, determinar el resultado, el ingreso a la producción, y el resultado de la producción, consecuentemente, ¿no? Determinar el resultado por tenencia a valor razonable si tienen los datos. La venta y lo que sigue, ¿no? Siguiendo evaluando las tenencias, determinar el resultado de la producción de otra cementera, no sé, lo que venga en el caso. Pero es un caso más largo. Igual, largo, ¿cuánto? Un asiento, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, una docena de asientos, ¿sí? El resto de los casos no tienen tantos asientos, ustedes ya lo saben, ¿no? Como por ejemplo el de los puercos, que es el que sigue, tiene 3 asientos, ¿sí? Pero porque es mucho más sencillo, hay menos cosas que constituir o menos cosas que hacer. Bien, si no tienen más dudas, pasamos al siguiente caso. Profe, consulta, porque me quedé pensando en este caso, ¿cómo sería el cierre? O sea, si yo quisiera hacer el cierre teniendo en cuenta el trigo y la soja. Soja no tenés la cementera de Eh, soja, bueno, la cementera, sí. ¿sí? La cementera ya quedó medida al cierre, Bien, ¿está bien? Y el trigo tenés, te debería haber quedado para que vos lo compruebes el 25% de lo que vos tenés, es decir, sí, más los 8.500.000, más los 170, más esto por 0,25. Ese debería ser mi tenencia de trigo, ¿sí? exacto, sí, Entonces, vamos a comprobarlo. Mayorizamos contablemente el trigo, más esto, hacemos la T, ¿no? Menos el trigo que se fue, nos queda 2.167.500, o sea que estamos correctos con el trigo. Después es una cuestión, el asiento de cierre es refundir todas las cuentas, que yo no lo voy a hacer en este caso, eso Ah, no, 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 está díganlo bien, ustedes, sí. ¿sí? No, entonces se llegué bien porque lo hice, pero después me quedé pensando en cómo sería, pero ya está bien, profe, gracias. El asiento de cierre es, primero vos refundís las cuentas de resultados, determinás el resultado del ejercicio. ¿Quién fue que habló? ¿Cómo es tu nombre? Quiroga, Sandra. Te hago una pregunta, Sandra. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento contable de la cuenta de resultado del ejercicio? Me dejo en blanco, profe. Hoy tuve un día laboral Bueno, terrible. eso es lo importante. Cuando vos haces Sí, el cierre, cuando haces sí, la refundición de las cuentas de resultados, determinás el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es una sí, cuenta de patrimonio que crece claro, del haber. ¿Está bien? Ese es el tratamiento sí, contable. ¿Sí? Nace de la refundición de pérdidas y ganancias y crece por el haber. Nace sí. en el haber. No como banco, por ejemplo, que nace en el debe. Ujú. ¿Sí? Sí, entiendo. Y cuando cerrás las cuentas patrimoniales, cerrás todas las cuentas de patrimonio, todas las llamadas económicas, ¿sí? Y te va a quedar también dentro de ese grupo de cuentas el resultado del ejercicio que viene de ese cierre de cuentas de resultados. Es una cuestión de mayorizar y cerrar, ¿sí? Pero no, Bien, no es el objeto de esta contabilidad, por eso no lo pido, ¿sí? está bien, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda con esto? Bien, entonces, vamos a Ay, profe, irnos. perdón. ¿Cómo? Si me hubiese dado el valor razonable del trigo que me quedó al cierre, lo tendría que haber medido valor razonable al cierre, o sea, actualizar esos Por 50, supuesto, por ¿no? supuesto, por En supuesto. este caso no había datos y me lo anoté, tipo, como no tengo datos, no lo tengo que hacer, queda como que ya está evaluado, digamos, al cierre, pues no tengo otro dato. A ver, de vuelta, esto es un caso de examen, ¿no? Entonces yo quiero saber si vos sabés determinar el resultado de tenencia por medir a valor razonable. Si ya lo hiciste una Sí, vez, ¿para qué te lo voy a dar que lo hagas de vuelta? Ya sé que lo sí, sabes. no, sí, pero claro, ¿Está era bien? como, digo, bueno, si me lo hubiese dado, lo tenía que hacer, pero bueno, Si era como tuvieses eso. el dato, lo tendrías que haber hecho. ¿Está bien? Gracias. Pero le tendría que agregar más datos al enunciado, el enunciado tendría que ser más largo, se complicaría. Eh,
Mili pregunta si en el examen con hacer los asientos es suficiente. Para mí, sí, yo miro los asientos. Si en un asiento tengo una duda o no entiendo la letra, que me suele pasar mucho, voy a los cálculos auxiliares que puedan haberme dado para ver si puedo encontrar eh, y no tachar directamente el asiento. Entonces, voy a mirar los cálculos, ¿sí? Para que tengan presente. Pero fíjense que yo eh, pido el asiento, miro el asiento, ¿sí? Obviamente, si no entiendo de dónde sale este número, vengo a mirar esto y me doy cuenta que es lo que hicieron. Bueno, avancemos con el caso de los puercos, ¿sí? Los puercos, sociedad anónima, se dedica a la cría de puercos y cuenta con 50 puercos. Al inicio tiene 45 puercos de 2 kilos cada uno destinados a la venta. Valor total de ese chiquero o piara, como lo quieran llamar, es de 500.000. Un puerco puro por cruza, perdón, puro por pédrigue, es decir, un puerco que no tiene mercado activo, vida útil 10 años y depreciación al 50%. Depreciado al 50%, el valor del puerco es de 500.000, esto es lo que hablamos el viernes pasado. Y 4 puercas puras por cruza, es decir, estas puercas sí eh, eh, tienen mercado activo. Yo le llamé puercas porque a mí el concepto de vientres mucho no me agrada a mí. Entonces le llamé puercas, que es lo mismo. Las puercas se compraron hace 4 años a 200.000 cada una. Esa es nuestra situación de partida, ¿sí? Imagínense la contabilidad. Esos son los datos que nosotros tenemos, que normalmente los vamos a ver en las notas, porque en el estado de situación financiera, nosotros vamos a tener una línea, ¿sí? Que diga puercos, ¿sí? Sean destinados a la venta o sean para ser utilizados como factor de la producción, dependiendo en qué estado estén. Y tenemos los datos de cierre, ¿no? De qué pasó con los puercos destinados a la venta, qué pasó con el puerco puro por Pedri y qué pasó con la puerca pura por cruza, ¿no? Y nos dice, bueno, que el resto de los animales, los que no están indicados acá, murieron. Después nos dice que los gastos de venta son del 10 y el método de depreciación es lineal por años de vida útil, que también lo hablamos la clase pasada. Si no dice nada, ¿sí? Que es para hacer enunciados más cortos, ¿qué vamos a tomar? El método lineal, año de alta y no de baja. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ir a utilizar un método más complicado que nadie nos pide? ¿Sí? Y realice todas las registraciones y demás cuestiones. Bueno, bien. A ver si lo puedo ampliar un poquitito sin que se tape, que después el problema que tengo es que se me tapa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero lo que voy a hacer es registrar qué es lo que tengo al inicio, ¿no? Siempre es esto cuando vimos la llamada ganadería, que engloba un montón de cuestiones. La llamada ganadería no solamente es, eh, ¿cómo se llama? Vacas y toros, ¿no? Sino que tenemos puercos, tenemos ovejas, tenemos patos, tenemos avestruces, tenemos caballos, tenemos un montón de animales, ¿no? Que todos se crían con algún fin. Entonces, primero tenemos que ver o identificar cuál es nuestra situación de inicio. Nuestra situación de inicio es esta. Cantidad, ¿sí? Precio por kilogramo, peso y cuál es el valor razonable de todo esto. ¿Sí? Veámoslo en el enunciado. El enunciado dice que tengo 45 puercos que pesan 2 kilos. Si tengo 45 puercos que pesan 2 kilos. Y que el chiquero tiene un valor total de 500.000. ¿Sí? Es decir, ya tengo el valor razonable. Ya me viene como dato el valor razonable de esto. Con lo cual, fíjense que si este es la suma de todo esto, ¿no? El cálculo de todo esto, y tengo 1, lo que tengo que hacer es despejar X.
Por eso pude sacar el precio por kilogramo. ¿Sí? Hago los 500.000 dividido 45 animales por 2 kilos y me da el precio por kilo. ¿Está bien? Si la cantidad de animales por kilo, por precio por kilo, me da el valor total y me viene dado el valor total, lo que hago es, por despejar X, que es un pase de término, ¿sí? Esto es elementos de matemática, que calculo que a esta altura todos la hicieron, esa materia. Difícil, pero bueno, es una materia. Eh, Determinan el precio por kilo. La verdad que no recuerdo para qué lo hice, determinar el precio por kilo, pero lo hice. Y al cierre, ¿qué nos dice? Nos dice que tiene los 45 puercos, que pesan 15 kilos cada uno, destinados a la venta. Y un valor por kilogramo de 7.000. Acá me lo hace la inversa, me da el valor por kilo en vez de darme el valor final. Con lo cual yo tengo tanto la cantidad de cierre, ¿sí? Por el valor de cierre, al cual sí tengo que restarle los gastos, ¿sí? Porque acá me está dando directamente el valor. Acá me había dado el valor total. Y yo lo calculé y bueno, este es el valor que dio. Pero acá, ¿sí? Yo tengo 7.000, pero debo restarle los gastos de venta, porque estoy evaluando, ¿no? Con lo cual llegó a un valor de cierre. Y en general, les decía, a mí me puso contento porque la gran mayoría eh, hizo bien este asiento. A mí me puso muy contento. Porque ustedes vieron que entre la situación de inicio y la situación de cierre había habido un incremento de 3.752.500 y que ese fue su ingreso de la producción. Entonces, ¿qué hicieron? Ustedes mismos, sí, les diría, pónganse contentos porque lo hicieron bien, ¿sí? Incrementan el valor de sus puercos y reconocen el ingreso de la producción de puercos, ¿sí? Y con esto nadie tuvo problema. Y es más, les digo, este era el asiento más importante, que valía un punto de estos 3 asientos, ese valía un punto. Con lo cual, al hacerlos todo bien, digo, no es una cuestión menor hacer un asiento de cuatro cosas, 2 cuentas y 2 números que valga un punto. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Bien, ¿qué pasó con el puerco que no tiene mercado activo? ¿Qué pasó con el puerco que no tiene mercado activo? Ese puerco tenía una vida útil de 10 años, estaba depreciado al 50%. Ya vimos que si este era su valor contable, ¿sí? Si esa es su valuación, ¿sí? El valor contable está compuesto del valor de origen menos su depreciación acumulada y las eventuales pérdidas por deterioro. Pero no tengo acá pérdidas por deterioro acumuladas. Con lo cual, yo puedo decir tranquilamente que este animal valía 1.000 menos el 50% de depreciaciones, vale 500. Ahora bien, me dice que al cierre, uy, hice lío. Me dice que al cierre no lo tengo más, o sea, se murió, porque solamente tengo puercas y el resto se murió. Con lo cual, debe haber habido sequía o alguna inundación y cuando fui al campo a ver qué pasaba con los animales, lamentablemente el toro ya no está. Eh, o los cuatreros me lo agarraron, no sé, puede haber pasado cualquier cosa. Y esta figura de los cuatreros es gente que se mete en los campos y se lleva los animales. Eh, bien. ¿En qué va todo esto? ¿Para qué toda esta historia? Toda esta historia es para decir que, bueno, que si yo tengo un animal cuyo valor razonable era 500.000 al inicio y al cierre vale cero, lo tengo que dar de baja. Pero la baja va a implicar dar de baja el animal. Uno, dos, recuérdense que no puede ser uno, que puede ser un rebaño de animales, por su valor de origen, y tengo que dar de baja la accesoria. Y cualquier diferencia que surja, si es negativa, va a ser costo de la producción, ¿no? Si es positiva, va a ser resultado por tener. Eso ya lo vimos y quedó bien claro. Con lo cual, este asiento que ya fue muy comentado y ya lo vimos con muchos, que es damos de baja el puerco. Fíjense que si ustedes hacen esta baja de la principal y su accesoria, nunca se olviden de la depreciación acumulada y las eventuales pérdidas por deterioro, porque eso no lo tenemos instalado, pero la norma internacional lo dice.
las pérdidas por deterioro de valor. Esto lo van a poder encontrar en los párrafos 33, 30 a 33 de la NIC 41. Y lo que resta, que son los otros 500.000, porque en definitiva, si vamos al criterio común, yo estoy perdiendo un animal que valía 500.000, con lo cual tengo un costo de la producción de 500.000. ¿Está bien? Y me queda analizar, finalmente, qué pasaba con estas 4 puercas. ¿Sí? Una vida útil de 10 años, tienen mercado activo, así que la vida útil no me interesa. ¿Sí? Las puercas se compraron hace 4 años por 200.000 cada una. O sea que tengo 4 por 200.000, tengo 800.000 en puercas. Este de las puercas, como no tenía el problema de las depreciaciones, también la inmensa mayoría me lo hizo bien, ¿eh? Así que este es un caso en que en general sale bien. 800.000. Y al cierre me dice que tengo una, con lo cual ya me aclaró que las otras se murieron. Y esa una tiene un costo de reposición de 300.000. ¿Está bien? No tengo los costos de compra, sino que tengo directamente el costo de reposición. Con lo cual, observen que si yo tengo algo al inicio que vale 800, no me interesa la depreciación porque tiene mercado activo, y al cierre vale 300, perdí en definitiva 500.000, que no me queda otra que darlas de baja, es decir, tengo que dar de baja esas puercas, ¿sí? Y tengo que reconocer el costo de la producción. Algunos le llaman puercos a todos, yo los entiendo y se los considero bien, no me voy a poner si pusieron puercas o puerco, pero entiendo lo que quisieron hacer. Lo que me interesa es que hayan podido hacer esto. Total, contablemente las cuentas están codificadas, con lo cual ustedes, si tienen que descargar del inventario puercas y no puerco, para decirlo de alguna forma, tendrán que utilizar la cuenta 11.501 y la otra será la 11.502, con lo cual no me interesa si pusieron, pero algunos le llaman puerco a todo, o a puercas a todo, ¿sí? Pero no es eso las cosas que me... Y este sería el caso, eh, el otro caso adicional que les di, ¿sí? Bien, con esto damos por concluida la parte de revisión de las actividades adicionales que después obviamente les voy a compartir para todos para que lo puedan tener y demás, ¿no?